El presente problema dice de la siguiente forma. La masa A parte desde el reposo en t igual a 0. Quiere decir que el tiempo es de 0 segundos el tiempo inicial cuando parte. Y cae con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, cuando la masa ha caído 1 metro, determine la magnitud de, letra A, la velocidad angular de la polea, letra B, las componentes tangencial y normal de la aceleración en el punto en el borde exterior de la polea. Entonces, el problema nos lleva a la siguiente representación, la cual podemos ver ahora a continuación. Y según el problema, nosotros podemos establecer lo siguiente, que cuando tenemos una velocidad inicial de 0, esta masa A se va a soltar y, como observan, hace que gire la polea a la vez y va a recorrer una distancia de 1 metro cuando alcanza una velocidad final. Esa velocidad final se desconoce y es con la cual vamos a calcular lo que es la velocidad angular justo cuando la masa A ha caído ese metro de distancia. La aceleración la da el encabezado, por eso que la podemos apreciar claramente. Entonces, en relación a la aceleración y a esa velocidad, nosotros podemos realizar el cálculo también del apartado B, es decir, del inciso B, donde se pide lo que es la componente de la aceleración, se habla de una aceleración total, que sería la aceleración tangencial y normal. Esas son las componentes de esa aceleración total o aceleración, como dice acá. Entonces veamos cómo podemos resolver esto. Vamos ahora a lo que es el análisis. Entonces, lo más importante para poder establecer un buen análisis es establecer cuáles son las incógnitas. Y acá sería la velocidad angular y las componentes de aceleración tangencial y normal. Entonces, el análisis sería de la siguiente forma: obtener la velocidad lineal, que es la tangencial, y luego calcular la velocidad angular, puesto que si se tiene la velocidad lineal, podemos calcular la velocidad angular. De ahí vamos a ver la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las fórmulas, y la fórmula de la cual yo hablo es esta de acá. Y en esta fórmula nosotros tenemos la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces yo puedo pasar de una magnitud lineal a una angular o viceversa. ¿Y quién juega un papel importante acá? El radio. El radio juega un papel muy importante. Las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado serían estas que ustedes están viendo en este sector de acá, ¿no es cierto? Que serían estas son. Y con una de ellas podemos trabajar con la de acá, que ese es el objetivo. Ahora, también nosotros debemos tener presente lo siguiente. ¿Y qué es esto? Que para obtener la aceleración tangencial y la normal, bueno, la aceleración tangencial la tenemos porque la da el encabezado. Miren, observen el encabezado. Sí, ahí está, donde dice 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial. Entonces, no necesito esta fórmula. Pero esta sí, para sacar la normal. Entonces, miren, ahora nosotros lo que vamos a hacer primero es calcular lo que es la velocidad cuando recorre 1 metro. Y así podemos calcular la velocidad angular teniendo la lineal. Por otro lado, como ya tengo la angular, puedo calcular la aceleración normal. Recuerda que la tangencial ya la posee. Como se muestra en la representación que tengo a mi izquierda o a su izquierda en la pantalla, se pueden apreciar los datos que vimos anteriormente. Entonces, estos datos los vamos a recopilar en una lista ahora a continuación. Al escribirlo como una lista quedarían así, en donde acá podemos destacar
que debemos calcular la velocidad. Es decir, la velocidad al recorrer esa distancia, que es una distancia de 1 metro. Entonces debemos seleccionar una ecuación, ahora a continuación. Lo único que puede cambiar con ellas es la simbología, que puede ser velocidad final y esta velocidad inicial con una i. Eso puede cambiar. O que acá donde está la distancia aparezca una x, es decir, una x final menos una x inicial. Lo mismo acá con la distancia. Eso puede cambiar. Según estos datos de acá, yo debo seleccionar una ecuación. Esta ecuación debe tener lo que es la velocidad inicial, que lo tiene la primera, también lo tiene la segunda y también lo tiene la tercera. Mire, observe. Si nos damos cuenta acá, la velocidad inicial, que es eso, lo tiene esa, lo tiene esa y lo tiene esa. Mientras que la aceleración lo tiene esa, lo tiene esa y lo tiene esa. Pero la distancia acá va a cambiar el orden de la jugada, porque la primera no la posee, pero sí la segunda y sí la tercera. Y esta decide. Esta es la más importante de todas, porque es la incógnita, que es la velocidad final. La tendría la primera y la segunda. Esta no. Entonces, de estas, hay solamente una de ellas, mire, escúcheme bien, una de ellas que tiene 4 tics. Es esta. Esta es la ecuación seleccionada ahora a continuación. Es la que vamos a seleccionar para poder encontrar la velocidad con la cual ha recorrido 1 metro. ¿Se entiende? Entonces, para resolver esta ecuación, la vamos a copiar. Pero si nos damos cuenta, acá en esta ecuación tenemos lo siguiente. Miren, este dato, que es 0, cuando yo lo reemplace en la ecuación, ahí en ese lugar, es decir, cuando lo coloque ahí, esta variable va a desaparecer porque vale 0. Entonces yo podría decir que si yo reemplazo ese 0 ahí, ese 0 en esa simbología, estoy hablando de esa, quedaría 0 ahí. Por lo tanto, si yo la reescribo, podría escribirla como velocidad final al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia, simplemente. Algo como lo que aparece acá. Y resulta que yo puedo colocar raíz a ambos lados de la igualdad. Es decir, puedo colocar una raíz a este lado, cosa de eliminar ese 2, y puedo colocar al mismo tiempo una raíz a este otro lado. El objetivo de la raíz es eliminar ese 2 y dejar la velocidad solita. Entonces, como dice ahí, al agregar raíz cuadrada a ambos lados, va a quedar esto, y a ambos lados va a quedar una raíz cuadrada. Y esto sería de la siguiente forma. Lo que yo quiero decir es que esto va a quedar con una raíz cuadrada, y esto sería de la siguiente forma, así, como lo pueden ver, así. Y lo mismo a este lado de acá, así como lo ven acá ustedes. Pero aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que podemos nosotros cancelar lo que es la raíz con el exponente. Entonces, al cancelar esa raíz con ese exponente, quedaría esto que vamos a mostrar ahora a continuación. Quedaría lo que es la velocidad solita. Entonces, ahora es cosa de reemplazar o valorizar. Entonces, acá nosotros vamos a reemplazar de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tenemos aceleración. Dice que vale esto la aceleración. Entonces, eso es lo que se valoriza justo en ese lugar. De ahí donde están apreciando ustedes. Por otro lado, también nosotros tenemos lo que es la simbología D, y esa simbología es de distancia, que es lo que se muestra acá. Entonces, esa distancia la valorizamos ahí en la letra D de distancia. Y ahora ingresamos los datos a una calculadora. Entonces, en una calculadora, si se dan cuenta, acá nosotros tenemos una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tenemos esa operatoria, que sería una multiplicación. Entonces primero localizamos el símbolo de raíz
colocamos el 2 por 8, porque acá dice 2 por 8, y después por 1, por 1. Así de simple es en la calculadora y eso da 4. Entonces anotamos la respuesta, que serían 4 metros sobre segundo, que es la velocidad. Y así usted puede apreciar la velocidad ya calculada. Entonces, si analizamos el encabezado, en ninguna parte piden velocidad lineal. Lo que piden es la velocidad angular. Pero con esta velocidad, nosotros podemos calcular la velocidad angular. Veamos cómo sería esto. Para poder entender cómo calcular la velocidad lineal, se entiende que la velocidad de este bloque, ¿no es cierto?, que en esta instancia era incógnita, pero ya la hemos calculado, es 4. Es la misma ahí, ahí y en ese punto. Es la misma. Por lo tanto, si tenemos la velocidad lineal, que sería tangencial en este punto, podríamos calcular la velocidad angular, que eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, para poder calcular eso, nosotros debemos cambiar ahora la figura y debemos analizar acá en la polea. Esa velocidad es 4, como se dijo, se pide el angular. Tenemos el radio también, que es 0.1 metro. Y dice acá, velocidad angular para r igual a 0.1 metro. Esta es la fórmula. Entonces, vamos a despejar lo que es la velocidad angular, que sería esta simbología que está en ese lugar que pueden apreciar ustedes. Para poder despejarla, el radio que está multiplicando acá va a pasar dividiendo a todo lo que está al otro lado de la igualdad, es decir, a toda esta expresión que sería la velocidad tangencial, que es la lineal. Entonces lo pasamos a dividir. Entonces pasaría aquí al denominador justo en ese lugar. Entonces, una vez que lo hemos pasado acá, ahora podemos valorizar. Pero esto también lo podemos escribir de esta otra forma. Me imagino que se entiende que es lo mismo. De esta forma, nosotros valorizamos, es decir, la velocidad tangencial es 4, la reemplazamos donde está la simbología, justo ahí. Hablo de ese lugar. Y quedaría como muestra esto que está acá. Ahora, también tenemos lo que es el radio. El radio vale esto, no se nota mucho. Ahí está. Lo reemplazamos donde está la letra R, es decir, en ese lugar. Una vez reemplazado, lo podemos ingresar en la calculadora y sería de la siguiente forma. Sería primero que todo una fracción que se refiere a esa fracción. Entonces ahí tenemos la fracción, el 4 que está en el numerador, dividido por el 0.1 que está en el denominador. Presionamos el igual y obtenemos 40, que es la respuesta. Recordemos que cuando tenemos metro sobre metro, tenemos lo que es el radián. Es decir, el radián, recordemos que se define como el arco, que es una longitud, dividido en otra longitud, que es el radio. Ahí se forma lo que es el radián. Tendríamos los 40 radianes sobre segundos. Entonces, esto estaría respondiendo a una de las preguntas, que es calcular la velocidad angular cuando ha recorrido un metro la masa. La última parte es calcular la aceleración normal, porque la tangencial ya la tenemos. Mire, observe, según encabezado, tenemos la aceleración tangencial y acá la tenemos representada en ese lugar. Ahora, la fórmula de la aceleración normal es la angular elevada a 2, como se muestra ahí, por r. Entonces podríamos ahora valorizar lo que es la velocidad angular, y eso se hace justo donde está la simbología de velocidad angular, que sería en ese lugar. Y también debemos reemplazar lo que es el radio. Esto es el radio, que es la R, se reemplaza ahí. Esta es una R por si acaso.
ahí donde está la R, quedando lo que se puede apreciar acá. Ahora esto lo resolvemos en una calculadora, que sería esta. Entonces ingresamos 40 elevado a 2, porque esto es lo que se muestra, un 40 elevado a 2. Radian sobre segundo no se coloca en la calculadora, es decir, por nada del mundo, usted debe cambiar de ese sistema de medida a radianes. No se debe hacer eso, ¿no es cierto? Solamente acá están pidiendo que yo coloque 40 elevado a 2 por 0.1. Presiono el igual y obtengo 160, que sería mi respuesta de aceleración normal. Y así, de esta forma, podemos decir que hemos concluido, porque hemos calculado la aceleración normal, la tangencial, la entrega, el encabezado, y también hemos calculado la velocidad angular previamente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.